en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde Test Cristo, desde su canal Liderazgo Punto Clave. Y señores, yo no sé, Dios me ha dado la dicha, me ha dado el privilegio de que todas las personas que he podido entrevistar para este espacio son personas con las que me mueve, me relaciona un afecto especial y tenemos relaciones extraordinarias. Y yo digo, bueno, cada quien tiene su particularidad, cada quien ha hecho su contribución a mi vida y eso. Sin embargo, la persona que tenemos en el día de hoy tiene mucho que ver con la persona que es Jocelyn Rivera en este momento. No es que Jocelyn Rivera sea la gran cosa, pero si es pequeña, si es grande, si es chiquita, no importa el tamaño. Lo importante es que en mi tierna niñez, en mi tierna adolescencia, señores, pasar la adolescencia, que si me convierto, que si no me convierto, que si soy evangélica, que si voy porque me mandan obligado de mi casa, que si tantas tentaciones, sin un mentor, es difícil, muy difícil, señores, pero por la gracia de Dios, ya ustedes saben de quién yo estoy hablando, porque alguien que siempre menciona mucho de los espacios que me invitan, por la gracia de Dios, a muy temprana edad, con muchísimas inquietudes, con muchísimas dudas, con muchísimas preguntas, Dios permitió que Próspero Guillermo Cuesta, un joven extraordinario en ese momento, un joven lleno de sueños, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, un joven universitario. En ese tiempo, cuando muchísimas veces las iglesias decían que ir a la universidad era pecado, Dios permitió que fuera mi profesor de escuela bíblica. Pero más que eso, más que un simple profesor, Próspero Guillermo Cuesta vio la necesidad que tenía mi vida, vio la necesidad que tenía mi alma, vio la necesidad de acompañamiento que tenía mi inteligencia, y más que un maestro de escuela bíblica, Próspero Guillermo Cuesta se constituyó en el mentor que la niña inquieta, rebelde, preguntona necesitaba en ese momento. Entonces, para mí es más que un privilegio poder entrevistar en este día a mi querido, podemos ponerle muchísimos títulos, porque incluso es doctor, ¿verdad? Próspero, pero para Sí. mí Próspero siempre será mi mentor favorito. Y yo quiero darle la oportunidad de que salude a nuestro público en este día. Querido Próspero. Dios le bendiga a todos. Qué alto honor el Todopoderoso me concede de estar frente a ustedes y sobre todo frente a una mujer que he aprendido con los años a admirar por su entereza, por su coraje, por esa capacidad de resistir las adversidades y decir, Dios, tú eres mi todo. Gracias, Jocelyn, por darme esta magnífica oportunidad. Amén, querido Próspero. Señores, yo necesito antes de empezar a entrevistar a Próspero, decirle cuál fue la mayor contribución que Próspero le hizo a esta jovencita de 12 años, porque yo soy una abanderada del tema de la mentoría. Necesitamos mentores. En días pasados me invitaron a una conferencia justamente con ese tema. Necesitamos mentores, hay vacante. Tantos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, desorientados y necesitando que alguien lo guíe, lo acompañe, lo tome de la mano en este proceso de crecimiento. Y a la edad de 12 años, Próspero tenía la biblioteca más grande que cualquier persona de Gualey podía tener. Próspero, tú vendías enciclopedia. Sí, hubo un momento que será mi pasión, vender libros, Sí, y enciclopedia cuando no había específicamente. internet ni nada por esto, esa biblioteca de Próspero, ya ustedes saben, equipada de tapa a tapa, con libros de todos los géneros. Y cuando Próspero vio mi interés de querer aprender más, con solo 12 años, Próspero
puso a mi disposición su enorme biblioteca. Sencillamente buscaba el libro, lo cuidaba, lo leía, lo retornaba y me llevaba el siguiente. A los 12 años, él fue un impulsor para que yo pudiera crear ese terrible e importante hábito de la lectura, y me acompañó muchísimo en todo lo que tuvo que ver con mi formación espiritual. Dios me le bendiga muchísimo. Próspero, yo he dicho que tú eras bien delgadito. Tú no tenías ni 100 libras, a mí no se me olvida eso. Era un estudiante de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la época de 1 millón para la UAS. 1 millón para la UAS por ahí. Cuéntanos un poquito de ti, de tu niñez, de tu infancia, tu familia, cómo llegaste al evangelio. Cuéntanos. Maravilloso. Teniendo aproximadamente de 15 a 16 años mientras terminaba el bachillerato en el colegio José Enrique Rodó, que a la sazón estaba cerca de la Iglesia de Dios Central en La Barahona, esquina Juan Bautista Vitini. Ahí, estando ahí sentado, sentí la gran inquietud. Como mi mamá iba a la iglesia de Gualey, había una semana juvenil, y sentí la inquietud de decirle al director del colegio que quería ir a la iglesia, que me habían invitado a una actividad y me dieron el permiso para que yo saliera antes de terminarse, porque en ese tiempo el bachillerato lo estaba terminando en la noche. Y en esa ocasión recuerdo que predicaba en ese día el doctor Milquíades Paulino Lora. ¡Wow! ¡Qué memoria! Y su mensaje. Y se acercó a mí doña Esther Estrella, que en ese tiempo era la presidenta de los jóvenes en Gualey, y me dijo: joven, Dios lo trajo esta noche aquí porque tiene un plan extraordinario con su vida. Y esa noche yo acepté al Señor ya hace casi 50 años de esa gran bendición. Así que recibí al Señor al terminar el bachillerato prácticamente, y tuve una extraordinaria mujer que me acompañó en esos momentos en que yo era un joven muy inquieto del barrio, en que estaba en el vicio del juego, estaba involucrado en muchísimas cosas que la gente de... Se cerró tu micrófono, Próspero. Se cerró tu micrófono. Joven, sí, próspero, no se ha convertido él. Además, que tenía una pasión por la izquierda revolucionaria en la época en que en esos barrios estaban las facciones del Flavio Suero, por una parte representando al movimiento popular dominicano, y por la otra parte, en el centro del sector donde yo residía, estaba la JC, que es la Juventud Comunista, que era un apéndice del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Así que yo era pacoredista de esencia, y nadie creía que alguien que le estaban ya adoctrinando en el marxismo-leninismo y que andaba distribuyendo panfletos y en micromítines en los diferentes barrios, yendo a las escuelas públicas a cortar campana, porque el que tenía un pantalón campana en esa época era considerado por los izquierdistas como una intromisión yanqui, y había que eliminar esa intromisión yanqui. Cortando y yo andaba los pantalones. cortando pantalones campana, porque eso Pero tú era... eras muy valiente, Próspero, porque el tener ese tipo de pensamiento, el estar unido a ese tipo de movimiento,
implicaba un riesgo muy grande en ese tiempo. Bastante, por eso creí que no iba a llegar a los 30 años de edad, porque muchos de los jóvenes Sí. de nuestros medios de esa época, pues la mayoría cayeron abatidos por la policía o por la banda colorada, e Sí. incluso a mí me dieron 2 o 3 carreras, me persiguió la banda colorada. Sacaron a mi hermano mayor de mi casa para matarlo en una ocasión, pero Dios tenía un propósito y un plan para conmigo. Así que cuando recibí al Señor, nadie creyó que Seguro yo te lo dieron había tiempo, recibido de seguro, verdad. ese no dura ni un mes, seguro que sí. Debe estar enamorado ahí, ese no va a durar nada. ¿Y qué Después edad de tenía, algo, Próspero? ¿Qué edad tenía? aproximadamente 16 años para 17. 16 años, muy bien. Y en el momento que ya tú tomas la decisión, ¿verdad?, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, ¿cuál fue la transformación que tú viste que pasó en ti? Hay algo que me pasó extraño y siempre lo he testificado. Yo tenía, a los primeros 6 meses, me metió la inquietud de leer Biblia. Y yo leí la Biblia en esos 6 meses En 6 completa, meses. completa. ¡Wow! Fue devorando Biblia, pero al mismo tiempo estaba leyendo la enciclopedia ilustrada Cumbre completa, Sí. pero todavía con todo y esto, casi al año, cuando el pastor llama a mi madre y le dice, queremos bautizarlo porque este muchacho, mi mamá le dice, no pueden bautizarlo porque todavía está atado al vicio del juego. Mm. Juega Vironai, juega Topotó, juega de esos juegos de azar. Está tremendo en eso. Doña Pero Ramona, ¿verdad? Doña doña Ramona, tu mamá. Ramona, mi mamá, pero en una tarde de esa en que yo estoy jugando, frente a mi casa, estoy jugando dinero, jugando Vironai, de esas cosas, el Topotó fue a visitarme Ay, qué es- vergüenza. Esther Estrella, Ay, mi hermana y amiga, mi madre. tu mamá espiritual. Sí, y yo estoy bajado, había un escaloncito al subir, casi al terminar, al comenzar, donde yo vivía, y yo estoy ahí agachado, abajado, jugando, tirando los dados. Y va Esther a buscarme y dice, él no está aquí. Pero cuando ella sale de la casa, la falda de ella, el vestido de ella, me da en la cabeza, pero no sé si ella me vio, no me vio o me ignoró. Lo mejor fue que el Señor parece que hizo que no la viera, porque a mí me dio algo que desde esa vez fui Hasta ahí tocado llegaste. sí, fui tocado y transformado para siempre. Gloria a Dios. Creo que esa falda fue milagrosa en esa ocasión. Ese fue como el manto cuando tocó la señora con el flujo de sangre. Sí, Te ese fue el transformó y te manto que me convenció. transformó y que en una ocasión más adelante sueño que voy caminando con la Biblia que yo amaba tanto y que yo leía tanto y que la Biblia se me caía en un lodo. Ok. Entonces cuando desperté dije, Señor, ¿y por qué la Biblia tiene que caerse en el lodo? Y entonces oí la voz clara del Señor que me dijo que todavía tú tienes cosas que lo que están es envasando mi palabra. Ok. Ok. Así que quise ir dando los pasos con la ayuda del Señor de ser cambiado y poder servir mejor en el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Ya nos contaste un poquito de cómo iniciaste tu vida
en el evangelio de cómo era, de lo inquieto, y también nos hemos dado cuenta de lo súper inteligente que mostraste que era, porque desde los 16 años ya venía terminando el bachillerato, una persona Así que es. leíste la Biblia en 6 meses y que estaba leyendo la enciclopedia La Cumbre, habla de una gente muy inteligente. Próspero, ya sabemos un poquito de tu pasado, pero si tú tuvieras que definir a Próspero Guillermo Cuesta ahora, ¿quién es en todas las áreas de tu vida Próspero Guillermo Cuesta? Un servidor del reino. Amén. Alguien que se ha dedicado por la gracia de Dios a servir dando la palabra, que es mi mayor anhelo, que todos los jóvenes, que todo el que me rodea se coma el rollo de la palabra de Dios. Como dijiste en Y tu mensaje en la graduación del seminario, ¿verdad que sí? así es, Escuché, sí, muy buen mensaje. leer e incentivar a la lectura. Tengo muchos jóvenes, tanto fuera del país como aquí, a los que viven pidiéndome recomendación de libros, que le ayude, que, y a eso nos dedicamos, a eso nos dedicamos. Servirle a los demás. Okay. Yo fui testigo, Próspero. ¿Cómo ponerle nombre? Te lo voy a poner. De tu resistencia al llamado de Dios en tu juventud. Hoy en día hay mucha gente que quiere ser pastor. Incluso hay mucha gente que se engancha al ministerio para pastorear. Sin embargo, hay personas, y creo que tu caso, tú me corriges si no es así, que cuando Dios le hace el llamado para dedicarse al ministerio pastoral, tienen alguna resistencia. Yo no sé si yo estoy con unos recuerdos que no son correctos, que no son, pero yo recuerdo que incluso yo fui afectada por tu resistencia al llamado, porque durante un tiempo te enfermaste y dejaste de darme clase. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de cómo tú descubres tu llamado y cuál fue el proceso que viviste para reconciliarte con ese llamado. Hoy puedo decir, mi hermana Jocelyn, que el no desear el llamado es la clave más fuerte de que Dios te está llamando a una labor especial. Yo soy el caso quizás más sonado en ese aspecto porque nunca quise ser pastor. He estado enseñando la palabra desde los 18 años, cuando comencé a dar conferencias, pero mi resistencia al ministerio, primero mi resistencia a abandonar una carrera por la cual mis padres hicieron muchos sacrificios, que me llevó incluso a que mi papá me desheredara y me dijera: no tendrás jamás un centavo de mi parte, porque Wow, como tú dices que Dios te está llamando a una labor y a dejar los estudios universitarios en ese tan tiempo importante. tan importante para la familia, entonces que ese padre que tú dices que te está llamando a eso, que sea el que te mantenga, el que te sostenga, el que te provea todo. Porque desde ahí ya yo no tengo más nada que darte. Y yo acepté el reto en cierta medida, porque todavía tenía la pregunta en mi corazón de cómo iba yo a vivir, cómo me iba a casar, cómo iba a tener una familia dedicado yo al ministerio, a vivir de fe, que cómo me iba a ir a mí.
Entonces Dios tuvo que hablar muy claro conmigo con respecto a eso. Y recuerdo que en una ocasión, estando fui a un retiro, a una casa donde estaba Ezequiel Molina y había muchos líderes. Yo era un muchachito y cuando llegué, el Señor le dijo a una hermana que es pastora hoy hace muchísimos años, ella era hija de un pastor. Cuando yo toqué la puerta, el Espíritu Santo habló con ella y dijo, ahí llegó la persona que Dios va a usar hoy. Y sin conocerme me llamó por mi nombre y me dijo, entra, Próspero Cuesta, Ay, Padre que Dios te celestial. tiene para esta ocasión. Ay, Jehová de los Y ejércitos. me dijo, tú quieres ser ingeniero, pero dice Dios, yo te hago ingeniero en el espíritu para que con mi palabra construya iglesia. Gloria a Dios. Yo me quedé asombrado porque nunca había visto esa joven, pero seguí con la misma Resistencia. inquietud, resistencia. Fui a orar a la iglesia. En una ocasión, orando en la iglesia, el pastor salió lleno del Espíritu Santo. Recuerdo Mario como ahora Ramírez. Mario Ramírez Polanco, y le dio la vuelta a la iglesia entera de rodillas llorando. Y yo Wow. estaba en el altar, era una mañana, y cuando yo estaba ahí, él me agarró, me tomó, me tiró al suelo y encima de mí llorando como se ponía el pastor Mario Sí, Ramírez, sí, 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 sí. me dijo, Próspero Cuesta, tú estás pensando que qué es de tu futuro, que qué será tu futuro. Tu futuro soy yo, Jehová de los ejércitos. Pide Gloria a lo que Dios. quiera que te lo voy a dar. Gloria a Dios. Solamente te voy a decir una cosa, siervo mío. Nunca maltrate mis ovejas con la palabra, Gloria a porque Dios. fui yo el que sufrí por ella, no tú. Así Gloria que a te Dios. pongo esta unción de palabra para que cuando tú hables, hasta el diablo se quede con la boca abierta. Gloria a Esas fueron Dios. las palabras de parte de Dios de mi pastor Mario Ramírez, pero con todo eso, Seguiste. seguí resistiendo hasta que me enfermé. Precisamente, ahí fue que dejaste de dar clase. Me enfermé, muy enfermo, casi me veía muriéndome al borde de la Vendiste muerte. mucha Iba, libra, Próspero. estaba en una tuberculosis crónica prácticamente, terrible, un desgaste extraordinario. Iban los ancianos de la iglesia a orar por mí y había un texto de la palabra que siempre me sostuvo en Eclesiastés 9:4, porque iban las ancianas y me ay tan joven, el pobre ya está muerto, ya. Y entonces yo le decía, Eclesiastés 9:4, todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Perdón, así que Dios me dio esa palabra para sostenerme durante esa enfermedad tremenda y me levantó. Me Mira, levantó yo porque en una, solamente supe que te enfermaste, que duraste mucho tiempo sin estar dándonos clase y que cuando regresaste estaba muy delgado. Nunca supe qué era lo que te había sí, pasado y cuando regresaste ya sí había entendido y aceptado el llamado. lo acepté. Vi la mano de Dios que descendió a mí en la habitación Amén. en mi casa. Oí la voz de Dios que trató conmigo y me dijo, te falta esto y yo te lo pongo hoy. Levántate y camina bajo mi gracia.
Así que Gloria, soy un milagro del Señor también. gloria a Vi su Dios. mano descender a mi vida. Wow, gloria al Señor. Entonces, Próspero, ya después que tú aceptas tu llamado al pastorado, ¿cómo se da el que justamente empiece a ejercer el ministerio como pastor? En una ocasión estaba discutiendo con un grupo de jovencitos, eran como 5 o 6, cerca de mi casa. Eso fue como en el año 1978, 79. Y cuando yo estoy discutiendo con esos 5 o 6 jóvenes al mismo tiempo, vino un pastor de las Asambleas de Dios, el pastor Ladislao Mateo, hoy en la presencia del Señor, eh, y me llamó aparte y me dijo: joven, veo que usted es un muchacho muy inteligente, pero Satanás lo está engañando y yo quiero ayudarlo. Y yo dije: pero ¿cómo va a ser si lo que estoy es predicándole a estos 5 muchachos, 6 que estoy discutiendo de la palabra y ellos me están hablando? Dice: ¿usted sabe por qué, joven? Dice: lo quiero aclarar. Usted está discutiendo con 6 al mismo tiempo. Cuando uno discute con usted, usted está discutiendo con eso, pero los otros 5 están descansando, pero usted no. El enemigo lo está desgastando. Ok, ¿tú ves? Lo, apre lo aprendí. Lo Sí. aprendí de ese hombre que tenía una voz hermosa y un hombre con una dicción y un verbo al estilo Baudilio Ángeles Colón. Ok. Parece que los pastores antiguos tenían ese verbo Sí, 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 sí. florido, maravilloso. Y Ladislao Mateo era uno de esos pastores y fue el primero en invitarme a una campaña de 3 días allá a su iglesia Asamblea de Dios de Villa Duarte. Eso fue como en el año 1978, algo así, o antes, eh, según la fecha, más luego. Entonces el ministerio que comencé, que Dios me dio del ministerio, el El secreto del secreto poder del poder. espiritual. El secreto del poder espiritual. Pero en ese interín conocí a un joven de la Iglesia de Dios del Mejoramiento Social que le decíamos pulador, porque pulía piso. Ah, ok. Ese muchacho, unas damas de Piantini, de Naco, de Reparto Serrayes, le pidieron que le llevara a alguien que le explicara la Biblia. En ese tiempo ya yo estaba dando conferencia, él me conocía, yo salí a evangelizar con él y él dijo: yo creo que tú eres el joven que Dios lleva de pastor a Piantini y ahí a esos sitios de NAC, A ese nivel económico. a ese, a ese nivel económico. Imagínate, donde uno en Gualey bien no sabía ni coger bien el cubierto, Dios te lleva a estar entre todos los millonarios, gente de clase media alta, empresarios, generales, El ingeniero grandes Flores, que te llevaste a catedráticos. esa casa, ¿te acuerdas? Donde el ingeniero Sí, Flores. pero ya ese fue de los últimos, porque el ingeniero, por ejemplo, Petrus Manzano, el hombre que yo he visto con la biblioteca más impresionante de este país, yo creo que ni la de Balaguer era tan impresionante como la de don Petrus Manzano Bonilla, y se convirtió con nosotros ahí en el reparto Serrayén Piantini. Doña Y Quiqueya se entonces, llama, Mireya también, ¿verdad? Doña Mireya. doña Mireya se convirtió con nosotros y frente a la casa de Mireya Aquiles, también Rudy Gracia. Rudy Rudy Gracia, Gracia primero. Aquiles. Y su mamá, Aquiles Azar, todas esas personas que Dios nos llevó, pero con todo y eso, mi querida hermana Jocelyn, yo resistí a pastorear. Pero mira qué interesante, Próspero, y siempre también lo testifico. Me he encontrado con algunas de las personas que hoy pertenecen a esas iglesias y yo con mucho orgullo digo,
Próspero Guillermo Cuesta, un joven de Gualey, fue el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a esa clase poderosa, a esa clase alta económica. Dios te utilizó de una manera extraordinaria porque me imagino que justamente los dones, los talentos, la capacidad, el estudio que tú tenías era lo que ellos necesitaban para poder escucharte, darte la oportunidad de escucharte. Nunca se me olvida también que creo que fue el Señor que fue como el padrino de tu boda. Fue uno de ellos. Sí, don Luis Gómez. Ah, sí, que te hizo una pregunta con relación al templo de Salomón, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Al orgulloso que debía ser Dios, según él, Exactamente. ¿Tú te recuerdas mandó a la hacer. respuesta Sí, salomónica que tú le diste? ¿Cómo es que si Dios, un sí. Dios tan humilde, demanda tanta riqueza, tanto piedras preciosas, tantas cosas caras para el templo? Y tú le diste una respuesta salomónica para mí. Que el Señor me la dio en ese momento, porque si el Señor no te da la palabra, es una pregunta que aturdía a cualquiera en mi Sí, momento, en su época, pero Dios me dio esa respuesta y él quedó impactado y recibió al Señor, no tan solo por el milagro de sanidad que Dios hizo en la vida de él, sino porque la palabra le llegó y lo cambió y fue un hombre con una gran disposición para el servicio a Dios. exacto. Entonces, a Ya, pesar de que Dios ya te estaba partió con el utilizando, Señor. a pesar de que Dios te estaba utilizando un medio para nosotros un poquito, ¿verdad? Diferente, sacándote de tu zona de confort y que tú estabas viendo los resultados de lo que Dios estaba haciendo en la vida de esas personas, como quiera, seguía tu resistencia a pastorear. Sí, porque yo decía que era más maestro que pastor. Yo decía, yo soy un conferencista de la palabra. Cuando Ok. yo egresé del seminario en el año 1982, donde fui seleccionado el más brillante de los estudiantes, se me otorgó incluso mis primeras credenciales ministeriales y ahí mismo se me nombró como pastor de la iglesia principal en San Francisco de Macorís. Y yo le dije al supervisor nacional de la época, yo no soy pastor, yo soy un conferencista de la palabra. Yo soy un maestro, yo puedo dar clases en los seminarios y puedo dar conferencias, pero pastorear jamás, jamás quiero ser pastor. Okay. Aunque por cosas de la vida, de esos grupos de élite, nos tocó un tiempo pastorear la iglesia Mahanaim allá en la cerca de la Abraham Lincoln, Okay. no, en la más Enrique Ureña, casi esquina Abraham Lincoln, ahí al lado de Lincoln Road frente, un templo, y me tocó por un tiempo pastorearlo y no seguir pastoreándolo porque ellos trajeron a un hermano de fuera que fue el que fundó desde ese templo el ministerio Oasis, que fue el hermano Oscar. Ellos, la gente que estaban ahí, querían que nosotros, junto con doña Liliana de Bovea, nuestra Ay, la gran niña. hermana y amiga, Y tu eh, madrina de boda. fungiéramos los tres como pastores asociados. Entonces, por cierta diferencia, yo soy pentecostal, el hermano no tiene el mismo estilo, yo no puedo seguir. Y entonces ellos me dijeron, pues vamos a hacer una despedida, pastor, lamentamos que usted se quiera retirar de acá. Y era una iglesia, tenía unas 100 personas, todos millonarios. Y el Señor pues hizo lo que él quiso, pero yo nunca creí que era pastor, Okay. tenía que ser pastor, sino Y maestro. entonces, cuando ya sí tú tomas la decisión y te convence que, bueno, esto es lo que hay ahora. Además de ese conferencista, de ese maestro, también puedo pastorear y empieza a pastorear. ¿En qué momento? ¿Y bajo qué convicción? Ahí entra el obispo y gran amigo,
Andrés Rincón. Andrés Rincón. Estábamos en un congreso internacional de misiones en Cleveland. Estamos en la universidad allá, en el Lee College. Y estando allá en el Lee con Rincón, de repente el obispo Rincón me dice: Próspero, siento que ya es hora de que tú vayas al pastorado. Y tengo la iglesia que quiero que pastoree. Es una pequeña iglesia, pero creo que Dios te va a establecer porque tú has trabajado en una zona que ahí tú vas a estar, va a caer bien. Pero hablamos cuando lleguemos a Santo Domingo, porque aquí yo te estoy dando la nota, después tú hablarás con tu familia y todo esto. Nos pusimos en oración, Dorcas y yo, porque yo en ese tiempo estaba como vicepresidente administrador de la industria de los flores, que se le había ocurrido a ellos, yo siendo su pastor ahí en los Cacicazgos, que yo era el hombre para dirigirle su empresa. Un hombre que no sabía nada de administración ni de gerencia de recursos humanos, pero la esposa del ingeniero Flores, una señora mexicana, le dijo: yo creo que Próspero es un hombre que puede manejar eso allá. Y fuimos allá, quizá hasta un poco contrario a la voluntad de Dios, porque en el camino, cuando fui a ocupar mi posición, un hermano se soñó que yo iba cruzando para acá, para Villa Mella, donde estaba la empresa, en una bicicleta, y que alguien se paró en un vehículo y me dijo: usted va muy forzado en esa bicicleta, súbala aquí en este vehículo para que llegue más rápido. Y el hermano me dijo: Próspero, es un error porque tú quieres avanzar más rápido que lo que Dios quiere en el aspecto económico, o no sé en qué aspecto, pero no es bien. Y ahí estuve en esa empresa. En ese momento, años, ya cuando teníamos 4, 5, 6 años ahí, es que estoy Pero duraste con los mucho. líderes en casi 10. Casi 10 porque tenía un sueldo que era para la época como $2,500 en el año 89. Tenía un buen ingreso, tenía choferes, tenía 2 secretarias, tenía una oficina ahí grande. Y entonces uno a veces, los dueños me dicen: usted no va a dejar su ministerio, usted va a seguir su retiro, que usted todas sus actividades, pero después uno tan responsable ve tantas cosas que uno tiene que resolver, que uno se le olvida después, se va dejando. Y eso me pasó. Cuando Rincón me sugiere la iglesia, que acepto, creo que es una iglesia, y es un pequeño grupo como de 6 o 7 personas en la zona colonial. Ahí el localcito es más pequeño que la oficina en la que yo trabajaba. O sea, la oficina que yo tenía en el Era más grande que el local. era más grande que la iglesia. Pero ya tú habías aceptado. Ya había aceptado, y porque dije: Dios me está llamando 100% al trabajo ministerial. Entonces yo le dije a Rincón, voy a dejar de trabajar. Y me dijo: Próspero, ni loco, no dejes de trabajar, porque en esa iglesia que te estoy mandando ahí no entra un centavo. Ahí no entra nada, muchacho. Ahí no, tú te vas a morir de hambre. Digo: no, pastor, obispo, supervisor. Yo hice un acuerdo con Dios. Cuando me vaya al ministerio es 100% al ministerio pastoral.
Okay. Pues en esos 10 años Hasta Dios había obrado en ti. obró porque había pasado una serie de cosas, hermana. Dios obró y más obró al aceptar el grado de fe de tener 4 hijos Sí, que estaban en colegio, sí. pagando casa en una urbanización. Y entonces irme a vivir por fe a una iglesia que el que más diezmaba vendía 3 pasitos en la puerta de la Sirena. Pues mira, Dios hizo un cambio grande. Ahí tú estás Extra, acordando de la profecía que te dio con Marino. así mismo, y la he visto en mi vida y en la vida de mi familia. He visto que Dios no ha fallado a su palabra. Es más, creo firmemente, mi querida hermana, que no he recibido más bendiciones de parte de Dios, porque no he sido todo lo fiel que Él ha querido que sea. Creo que soy yo el que ha limitado las bendiciones del Señor, porque ir a ese grupo pequeño, dejar esa empresa, pero dejo la empresa, pero me pasa algo más fuerte. Voy a predicar a la iglesia del 30 de mayo. Donde Suazo. Estaba, donde estaba, no, estaba Agapito Carpio, Ah, ok. uno de los hermanos Carpio, acá Ajá. por Honduras, Ah, ok. en Honduras. Y cuando bajo del púlpito, quien me recibe, me dice, venga, que quiero hablar con usted, joven. A mí me encantó la palabra. Veo que usted, hombre, tiene cosas de Dios bellas. Me gustaría que trabajara conmigo. Ay, Si no. usted está trabajando en un sitio, yo le duplico el salario para que se siente al lado mío, Ay, mi hasta que madre. yo disponga qué voy a hacer. Era Lucas Cordero, el dueño de las tiendas Ray Mueble. Ok. Todas las Ray Mueble era de don Lucas Cordero, que Ay, era diácono de la iglesia Asamblea de Dios donde Agapito Carpio. más tentación. Me ofreció un salario altísimo y me dijo, siéntese ahí hasta que yo diga qué voy a hacer con usted. Después me llamó y me dijo, le voy a abrir una tienda para que usted la administre. Va a comenzar con un salario, creo que en ese tiempo eran 60,000 pesos más comisiones, más comisión por cobro y venta. Y me abrió la tienda que está en la Charles de Gaulle de Ray Mueble en ese tiempo. Oh, pues cumplió su palabra. Él la cumplió, el que no cumplí fui yo porque Dios me dijo, yo no te he llamado a administrar tiendas, te saqué de una industria, es en la iglesia que tú debes estar. Pues no Ya duraste yo nada administrando la no, tienda. no, yo tenía todas las llaves y tuve que devolverlas. Sí. Yo bien no vi la tienda porque Dios me dijo, vaya, haga lo A que su yo le digo iglesia. para su iglesia, que Oh, ahí Dios va a hacer lo que va a hacer, te va a bendecir. es ahí. Es ahí. Creo que tenemos unos 25 años en esa iglesia. Y yo recuerdo que yo fui una vez y estaba en una callecita detrás de La Sirena y era una casita de madera. O sea, luego ustedes hacían su servicio los domingos ahí en la escuela Sí, que queda exacto. en la En la escuela sede argentina. con Duarte. Y ahora Exacto. están en este nuevo local, tienen como algunos 5 años donde están ahora, Próspero. 9 años ahí. Ya 9. Tenemos 9 años. Ok, Tenemos ahí. ok. Estuvimos en el Hotel Don Nelson, ahí en la Leopoldo Ah, Navarro, sí, sí, que fue sí. una persona que nos ganamos para el Señor y luego le ayudamos a comprar ese local que era una clínica y ahí hicimos un salón de eventos. Y en Sí, el salón, pues, dábamos los cultos los domingos. wow. Y bueno, yo te iba a preguntar, pero yo creo que tal vez ya tú lo has respondido. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos
que tú has tenido que enfrentar en tu ministerio, pero ya como que ya hemos visto, ¿verdad? Que ha sido como un poco como esa resistencia y a veces cree y a veces que no. Y si tú tuvieras que enumerar los logros de tu ministerio a lo largo de estos 50 años, tomando todo el tiempo de maestro, conferencista, pastor, ¿cuáles serían los 3 principales logros que tú entiendes que Dios te ha permitido? Mira, el tener primero tantas gentes que aprecian la enseñanza que impartimos. Ese es uno de los logros. El segundo que yo siempre tengo es lograr que mis hijos sean mis principales admiradores cuando proclamo la palabra. Muy bien, excelente. Para mí ese es el regalo más grande que he Amén, recibido en este ministerio y en la vida cristiana. amén. Que mis 4 hijos vivan, sean fervientes admiradores de lo que proclamo, de lo que enseño, Muy bien. de la vida que llevo, porque ¿de qué me sirve estar proclamando la palabra en cualquier sitio y que los hijos míos y la familia no confíe, no crea Sí. en la vida cristiana que llevamos? Exacto. Entonces, para mí siempre será la bendición más grande que los hijos, que la esposa disfruten la palabra que predicamos y que proclamamos cada vez que nos toca hacerlo. Okay. Y tercero, Tremenda bendición y que deberíamos anhelar todo, ¿verdad que sí? Pero hace mente, como algunos 5 años, antes de la pandemia, por las redes sociales nos dimos cuenta de algo que te pasó estando fuera del país. Y estuvimos orando sí, fervientemente por tu salud. Cuéntanos un poquito de ese episodio de tu vida. mira, fui a una conferencia invitado a Apoca, cerca de Orlando, pero me detuve antes de llegar a donde el hermano Renato, porque quería ir a Expolit. Y fuimos a Expolit, Dorca y yo, para disfrutar de los libros, comprar libros, etcétera, darnos un baño de cultura. Y pues, estando allá, hermano Renato me pidió que predicara el domingo en su iglesia, que dan 2 servicios. El primer servicio, ¿sabe cómo soy yo? Muy emocional hablando. Yo soy un Sí, tipo que sí. no me gusta, tremendo. Y prediqué un gran mensaje. Fui a almorzar, el segundo servicio comenzó y cuando terminé de predicar, que hasta corrí en la iglesia, que bajé del altar, ahí sentí un dolor inmenso en el pecho. Salí a coger aire, ¿qué va? No pude. Me había dado un infarto según Oh, los médicos que llegaron, el 911, la emergencia. Me llevaron al Jackson Hospital. Creían que yo había llegado inconsciente, ya estaban los resucitadores ahí, pero yo llegué hablando y conversando con oh, los paramédicos y me llevaron de una vez a cirugía, donde me hicieron 2 cateterismos porque tenía 2 arterias 100% tapadas. okay. Este, Hubo milagros ahí también, porque cuando le preguntaron a Renato y a Sadia, su esposa, que quién iban a pagar esa cuenta, Renato con mucha fe le dijo, ya esa cuenta está paga en el nombre de Jesús. Amén. Un hombre de fe. Fuimos, sí, tuvimos un intensivo, Dorcas y yo la trataron como una reina, pero pasó algo importante en eso, que yo creo que lo he contado.
Cuando el médico asistente del cirujano cardiovascular llegó a visitarme al intensivo, que me habían hecho solamente un cateterismo, me dijo, llegué aquí porque me dijeron que hay un pastor dominicano. Y los dominicanos a mí me entusiasman, dijo él. Y le pregunto, yo con mi dolor todavía, que por qué. Me dice, no, porque resulta y viene al caso que yo tuve un profesor en el seminario Oh, aquí en Florida, que es un hombre tan paciente, un hombre tan sencillo, un hombre tan elocuente. Y cuando me dijeron que aquí había un pastor, yo vine a ver ese pastor dominicano también, porque tengo una experiencia muy buena con el pastor que me da clase. Y resulta que el pastor que le da clase era el licenciado Ángel Peña. oh. Qué chiquito es el mundo. Y cuando él dice mi profesor Ángel Peña, Ay, mi madre. entonces yo le digo a él, pero ese mismo fue mi profesor en República Dominicana, mi primer profesor de escuela bíblica Sí, en la República Dominicana, en la iglesia de Gualeguay. ¿Cómo? Pues a usted hay que tratarlo como un príncipe aquí. gloria a Y Dios. entonces después me llevaron a la mejor sala de Después cirugía de eso, nueva. Después de eso, del jazz. Y le va, ¿qué música usted quiere oír? Y oh, llamó al cirujano y le dijo, vamos a ponerle la música que el pastor quiere. Usted no lo permite. Y comenzó a ponernos himnos y todo ahí. gloria a Dios. Para Como, que tú veas cómo la actitud y el comportamiento de alguien puede de alguna manera tener influencia hacia futuro, porque mira cómo te trató esa persona por la relación que tenía con Ángel. Qué interesante. así mismo, eso fue un hecho maravilloso. El Oh, Señor obró porque, mira, si eso me da aquí, no exacto, no, yo no estuviera contando, el Señor permitió que fuera que allá. fuera ya. Estuvimos Y orando allá pues juntos. resolvieron en un rato, como quien dice, el problema, me chequearon, me mandaron a médicos externos, especialistas. Cuando le iba a pagar, me decían, no pague porque el hospital pagó todo por usted. Gloria a Dios. Se cumplió la profecía del pastor Renato. Así. Gloria a Dios. Pero hay muchas cosas de ti, de tu vida, de tu ministerio que me impactan, que me emocionan, pero déjame decirte algo importante. Yo no sé si tú lo sabes, pero cada vez que yo oigo a Sari Cuesta predicando, yo me quedo maravillada y glorifico el nombre de Dios. Y el día pasado que me tocó también entrevistarla, hacerle la entrevista para mí fue algo muy, muy, muy grato, porque veo que de la misma manera que Dios le ha dado ese don, ese talento para entender, interpretar, enseñar y predicar la palabra, es una persona con un nivel de humildad impresionante. Y de verdad que yo digo, wow, digna hija de su papá. Cuéntame cómo tú te sientes cuando tú oyes a Saris ser utilizada de esa manera de parte del Señor. Gratamente satisfecho. Dios la ha tomado como una paladina del reino y es una mujer con una humildad extraordinaria, pero también con una vida devocional impresionante. Gloria a Dios. Yo digo que no le puedo cargar la maleta Oh, a ella, ha superado con crece lo que Dios pudo haberme dado, porque de verdad que sale con unas revelaciones que el Señor le da sí. y tan maravillosa, y ese poder para enseñar la palabra con tanta vehemencia y con tanta eficacia.
yo me quedo asombrado. Yo la oigo en la iglesia, a veces me paro a aplaudir porque digo, esto no puede estar pasando. De verdad que sí. Gloria a Y, y, Dios. y se ha preparado. Es una muchacha culta también, muy culta, no solo por el título de abogada que tiene. Recuerdo cuando estaba terminando su carrera, me dijo, yo quiero que tú me pongas ahí 30 colecciones de obras literarias de las que tú has leído, que yo quiero leerlas. Y ya entonces yo le puse a Sully Proudhon, a Rabindranath Tagore, a Máximo Gorki y toda la colección de Cervantes. Lo leyó todo como beberse un vaso de agua. Digna hija de su padre. Este, se ha preparado y vive con la palabra en la mano, vive con oración todo el tiempo. Te digo que Dios va a seguir haciendo, ensanchando el territorio que Dios le ha dado. Ahora en la iglesia en la que está al frente, pastoreando. Ella dice que es mi asistente, pero yo creo que yo soy el asistente ya de, de la pastora. Hay algunos ancianos de la iglesia me dijo, mire, pastor, procure que no le lleven a Saris de aquí, porque si se la llevan, no vamos con ella. Ay, qué sincero. Qué Yo me alegría. alegro mucho, porque los muchachos, ella ha avanzado. Mi hijo Abel pudo también estar en esa, es un maestro extraordinario, un muchacho con una capacidad de liderazgo inmensa, no se ha dedicado al ministerio, que cosa que debió hacer, pero es un líder que donde quiera que lo he enviado a trabajar en célula, la célula de él han tenido más gente que la iglesia. Oh, ok. Siempre con una brillantez y viejos, ancianos, niños, adolescentes, todos aman a Abel. Gloria a Dios, qué Está hecho bendición. con una capacidad también para enseñar la palabra extraordinaria. Qué Ese es otro privilegio que también los hijos se han dedicado a la palabra, a la enseñanza. Tú sabes que cantaban juntos. preciosísimo, Van a volver a preciosísimo. cantar porque Stalin está con una unción allá extraordinaria. Gloria a Dios. Es algo que Dios nos ha dado desde el año pasado, que Stalin Gloria. esté nuevamente allá y con un fuego, un dinamismo extraordinario. Gloria a Dios, pero qué buena noticia nos ha dado, de verdad que sí. Sí, La última pregunta justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es el legado que quiere dejar. sí, mejor legado de ahí, de tener. ¿Quién puede desear mejor de ahí? ¿Quién Yo, puede? te hago el chiste de que hasta las yernas se están auto heredando, no sé cómo decirlo, la biblioteca. Ah, Sí, ok. pues la esposa de Guillermo, ¿sabes? Que es una tremenda abogada con maestría, una muchacha con mucha capacidad. No, 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 nosotros tenemos que heredar de esos libros también y verlas enseñar también allá, la esposa de Guillermo, el mismo Guillermo, que cuando enseña muy bien, predica bien, Gloria la a Dios. esposa de Abel, son jóvenes y todos quieren enseñar la palabra. Qué bendición que ha Entonces, dado. qué mejor legado de ver los hijos Y los eh, nietos por ese y, camino los, también. y los nietos desde que lo presento. Ahí detrás tengo la Biblia que cuando presento a los nietos le grabo, compro su Biblia y le grabo su nombre para cuando aprendan a leer. Aquí está su primera Biblia. Así mismo, de eso se Y trata. de eso Gloria a se Dios trata. por tantas bendiciones.
no quisiera que termináramos, Próspero, sin hablar de otro legado que gracias a Dios y que siempre te lo habíamos dicho, ya tú lo vas a poner a circular el 6 de julio. Háblanos de ese otro hijo tuyo. Sí, agradezco a gente como tú y otros ministros que durante años me han estado diciendo, Próspero, tienes que escribir. Amén. Tienes que dejar un legado para la posteridad de lo que ha escrito, de lo que Dios te ha dado. Y pues este año trabajamos en ese y estamos ya poniendo a circular este primer libro. Ya estoy preparando otro, parece que Muy me dio bien, seguidillo. excelente, muy bien. Me llamó Cruz Lora y me dice, pero de todas esas conferencias que dimos del equipo de seminario Logo de Preparando Ministros, escríbete un libro ministerial ahora. Claro. Que de esos materiales y todas estas cosas que Dios te dio, que Dios te ha dado esas visiones a ti. Y el apóstol Cruz Lora, gran amigo, gran hermano, también me ha incentivado a esto, hermano. Y ya el día 6, ahí en la iglesia La Viña de Dios, detrás del Club San Carlos, vamos a poner a circular el libro. La palabra oportuna, su voz será escuchada. Que así sea, mi hermano, amigo y mentor. Muchísimas gracias. Yo lo he disfrutado muchísimo y de verdad he sido edificado escuchándote. Muchas gracias por abrir tu corazón. Muchísimas gracias por tu nivel de sinceridad, de franqueza. Gracias por hablar de ese llamado. Gracias por hablar del proceso que viviste para poder responder, ¿verdad? Y la vez que de alguna manera cogiste y montaste la bicicleta para llegar más rápido, ¿verdad? Pero como Así Dios es. nueva vez te encaminó hacia su voluntad para con tu vida. Y de verdad que sabemos que Dios seguirá utilizándote para seguir bendiciendo muchísimas vidas. Que Dios te bendiga muchísimo y te damos la oportunidad para que te despida del público, Próspero. Gracias a todos y gracias a ti especialmente, amada hermana Jocelyn. Siempre el deseo de servir en el reino de Dios. Si nos toca guiar, servir, orientar, esa es nuestra pasión y para eso hemos sido comisionados por el Eterno. Gracias del alma por permitirme estar con tu gente. Amén. Muchísimas gracias. Y como siempre, nos despedimos con nuestro texto que realmente se ha constituido en el texto tema de este espacio. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerden compartir esta entrevista con cualquier persona que usted crea que está necesitando escuchar palabra de Dios. Y si no se ha registrado en el canal, recuerden, liderazgo.clave. De verdad, que Dios me le bendiga de manera muy especial. Muchísimas gracias, querido Próspero, y salúdanos a Dorca y a toda la familia, por favor. Dios te bendiga. Gracias. Amén, Gracias por amén. Dios te bendiga. bendecirnos. Gracias Amén. a ti. Amén.